Hoy di salida al Real Felipe, la fortaleza en el Callao. Estamos con la gente de Visión Arte o Visionario Perú. Y la verdad es que nos sorprende que después de tantas gestiones y de tantos años, recién Callao se ponga las pilas y decida convertir la fortaleza del Real Felipe en un atractivo turístico de escala internacional. Pónganse por favor con la foto. Imagínense cuánto tiempo para que hayan puesto esta iluminación. Muy pocos conocen estas calles, pero podemos ver que la fortaleza tenía un subnivel para evitar luego que pudiera treparse la muralla que tiene, ¿no? Hay un canal de un arquitecto español que podría explicar excelente cada detalle sobre la muralla, en general la fortaleza, pero en breve vamos a entrar, así que mejor grabamos todo. Ya, acá estoy. Espera. Ahora le dije estábamos en Alameda. Ay, vamos, yo. Acá estoy. Me quiero grabar la entrada. Batería queda por la parte derecha. Por acá. ¿Derecha? Por la vereda, sí, por la vereda. Este grupo es Visionario Perú dentro de Visión Arte. El programa se llama Pedaleando en el Tiempo. ¿Y cuánto nos va a costar el ingreso? 12 soles es el ingreso aquí y la señorita y al joven que nos van a guiar se les va a pagar 4 soles. Gracias. A ti. No, algunos tienen efectivo, ¿está bien? Ya. ¿O quieres que todos paguen? No, está bien. Ah, ¿sí se pagan antes? No, Lucy. O sea, ¿te quieres que diga lucecita? ¿Quieres que diga más? ¿Quieres que diga más? No, solo lucecita, lo de arranque y yo lo digo por el... Acá. Oye, contrólala conmigo. Tú estás hablando así. Sí, yo imagínate. Fortaleza del Real Felipe, ¿dónde dice? Eso tiene que ser. ¿En serio? Museo Real Felipe. Ese es el. Gracias. El otro es en inglés. Mujeres paracaidistas, vaya. Interesante, este mural ha sido hecho justo para el Bicentenario 2021. Fuerte San Miguel. Obviamente hacia acá es la punta. Tienes el Real Felipe, Torreón del Rey, Torreón de la Reina, los parques blindados, la casa del gobernador, parque de artillería y el fuerte San Rafael. Escanea el código para que veas todo.
es clave durante la independencia del Perú en la Guerra del Pacífico. Aquí vamos a ver unos proyectiles muy grandes también originales. Muy bien, muy buenos días nuevamente a todos, bienvenidos a la fortaleza de Real Felipe. Esta fortaleza es la más grande de toda Sudamérica, mide 82.000 metros cuadrados. Y como vieron en el video, fue construida para proteger el puerto del Callao de ataques de piratas y corsarios. Pero en realidad al Callao han llegado más corsarios. Los corsarios son ingleses, holandeses, contratados por esos reinos para hacer lo mismo que el pirata, ¿no? Buscar tesoros. Pero esta fortaleza, una antigua fortaleza militar española, los virreyes que vivían aquí durante el virreinato del Perú se vieron obligados a construir una gran fortaleza que proteja este gran puerto. Nuestro recorrido consiste en ingresar al Torreón de la Reina, Torreón del Rey y la Casa del Gobernador. Recordemos que antiguamente solo se podía entrar a un solo torreón, que era el Torreón del Rey. Ahora ya se puede entrar al Torreón de la Reina, que es totalmente diferente. En realidad cada torreón tiene sus propios pasadizos, sus propios caminos, pero el tipo de tortura y calabozo era lo mismo. El Torreón de la Reina y Torreón del Rey. Y al final iremos a la Casa del Gobernador, que fue utilizado originalmente como un almacén de oro y plata. La fortaleza hoy en día le pertenece al ejército, es un museo histórico militar. Por eso que no solamente conoceremos la historia de la fortaleza, sino también del ejército, de algunas guerras, batallas, combates que ha tenido el Perú. Por ejemplo, al frente de ustedes se inicia con este punto. Esto vendría a ser la lamela de los cañones. Son algunos modelos de cañones que el Perú, el ejército del Perú, ha usado en dos conflictos fronterizos. Al lado izquierdo, los primeros cañones que vieron son los cañones de procedencia alemana, los cañones Krupp. Y estos que están aquí al frente son los cañones de procedencia francesa, los cañones Schneider. Estos tipos de cañones fueron usados en 1932 en el conflicto fronterizo con Colombia y en 1941, el primer conflicto fronterizo con Ecuador. Y justo por aquí, miren, por este lado ustedes se encuentran, vamos a ver los proyectiles más grandes que existen en toda esta fortaleza. Miren, los proyectiles no están pegados, ustedes pueden moverlos si gustan, miren, pero no se puede, ¿no? Porque son muy pesados en realidad, solo están puestos. Imagínense ustedes el tamaño del cañón que tiene que ser para que ingrese este proyectil, ¿cierto? Bueno, estos cañones fueron usados en la Guerra del Pacífico, que vendría a ser la guerra con Chile en 1880. Y efectivamente en la fortaleza existe un cañón muy grande, es el más grande de toda la fortaleza, que vamos a ver en el Torreón de la Reina. Entonces su proyectil se encuentra aquí. Este es un poco más pequeño, miren, pero es del mismo año, 1880, ya que para la guerra del Pacífico se compran muchos proyectiles explosivos y sólidos. Los explosivos todos desaparecieron, solo quedaron estos, los sólidos. Eso quiere decir que la fortaleza es una antigua fortaleza militar española, pero que después de la independencia del Perú, el Perú lo usó para diferentes guerras y conflictos, como uno de ellas vendría a ser la Guerra del Pacífico. Por eso que vamos a encontrar proyectiles de la guerra con Chile y también un cañón muy grande en el Torreón de la Reina. Por este lado, por favor, vamos a conocer más cañones y sobre todo el último del lado izquierdo, por aquí, que es un cañón danés. Y por último, encontramos aquí un cañón danés. Este cañón antiaéreo, a diferencia de los demás, sirvió para derribar las avionetas ecuatorianas en aquel entonces, 1941. Como les comentaba, es de Dinamarca. O sea, tenemos un cañón alemán, un cañón francés, un cañón danés. Más adelante hay cañones suecos y japoneses. O sea, vamos a ver toda la artillería que el Perú ha comprado en diferentes y tantos años en todo el Perú. Por aquí, por favor, vamos a iniciar nuestro recorrido hacia las murallas. Y con cuidado subimos. Cuidado, cuidado. La quitó la media del gris, ¿no? Ahí está. Aquí un momento, por favor. Miren, estas anclas que vamos a observar son originales. Las anclas fueron encontradas por la avenida Fawcett, por el aeropuerto, y la pregunta es cómo llegaron hasta allá. Lo que sucede que en 1746, un año antes de construir esta gran fortaleza, un gran terremoto de aproximadamente 9 grados, otros historiadores aseguran 8.4 grados, pero sigue siendo el terremoto más grande en la historia del Perú hasta hoy en día.
El epicentro fue la ciudad de Lima. Entonces Lima y Callao fueron destruidos. Antes de la fortaleza, aquí, exactamente aquí, había una ciudad amurallada, destruida por el terremoto y posteriormente por un tsunami. Detrás de estas murallas está todo el puerto, el océano que vamos a ver desde arriba del Torreón de la Reina. Podrán observarlo. En aquel entonces, en 1746, surge el terremoto aquí y el tsunami. Entonces la población del Callao aproximadamente era alrededor de 6.000 personas que vivían en esta ciudad amurallada. Pero el terremoto y tsunami da un resultado de aproximadamente 200 personas, 300 personas que sobreviven en esta antigua ciudad. Entonces casi toda la población muere. Y entonces se dice que el mar llegó hasta lo que hoy en día es la avenida Fawcett. Por eso que allí encontrarán también el distrito Carmen de la Legua, ¿cierto? Porque es como una legua se salió el mar, que es aproximadamente 5,5 kilómetros. O sea, dio origen al nombre de aquel distrito también. Las anclas, si ustedes observan, hay una diferencia. Miren, uno está roto porque estaba hecho de madera. O sea, aquí tenía madera recubierta con metal, mientras el otro no tiene madera, está totalmente completo. Al pasar los años se han hecho trabajos de excavación en toda esta área y encontraron huesos, lo más resistente del cuerpo humano: fémur, cráneo, tibia y peroné. Sacaron los huesos y colocaron esta cruz, en memoria a todos ellos. Entonces la pregunta siempre es, ¿no?, ¿de quiénes son los huesos encontrados? Puede ser que sea de los prisioneros que murieron allá arriba en el Torreón de la Reina o por allá en el Torreón del Rey. O puede ser que los huesos sean de los antiguos pobladores del Callao que murieron a causa del terremoto. Exactamente no se sabe de quiénes son los huesos, pero los huesos extraídos fueron sacados y guardados en una cripta subterránea que está por allá. Miren, nos vamos a acercar un poco más por este lado. Pueden tomarse fotos si gustan aquí con las anclas también, que son originales. Esta es una representación de tumbas, ¿de acuerdo? Es una representación. Miren, aquí un momento, por favor, aquí un momento. Como un mausoleo. No, en realidad, esta parte, de acuerdo, aquí dentro están los huesos originales. Hay una urna con huesos, los que fueron encontrados, que les comentaba, ¿no? Fémur, cráneo, tibia y peroné. Pero esta parte está cerrada, solo se cierra de día, solo se abre en las noches, para el tour nocturno, para las visitas nocturnas. Lo que pasa es que la fortaleza también es muy conocido por la temática de misterios, de paranormal, siendo un lugar que han muerto muchas personas, no solo en los calabozos, en diferentes guerras. Entonces han muerto muchas personas, siempre va a surgir esto, ¿no? Las leyendas, los misterios. Muchos se dice que en la fortaleza también penan o pasan cosas extrañas. Y en la noche hay otro tipo de tour, que consiste en conocer la temática de misterios de Real Felipe, de paranormal. Y en la noche se baja a ese lugar. Así es. ¿Por qué se baja ahí? Porque también se dice que es uno de los lugares más cargados en toda la fortaleza, porque allí están los huesos originales. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, esto, como pueden ver, está cerrado, solo se abre de noche. Que hay huesos. Está abierto. Así es. Dije para bajar ahorita, dije de causa. Entonces, Me están llamando así. porque se han olvidado cerrarlo. Así es. ¿Sí? Así es, vamos a ver. Un break ahorita voy a matar. Exacto, ahorita si quieren comprar. Reja. Y posiblemente esto habría sido otro calabozo o un almacén. Como pueden ver, es chico, es estrecho, no es muy amplio. Bueno, es más grande que mi cuarto. Al Instagram, se conoce este grupo. Por eso que no solo vamos a conocer la historia de esta gran fortaleza, sino también de algunas batallas muy importantes. Una de ellas es la batalla de Arica. En 1880, plena guerra del Pacífico, Arica era un territorio que todavía le pertenecía al Perú. En Arica existe la casa original
del mismo color y estilo arquitectónico. Aquí se llama la Casa de la Respuesta por lo siguiente. En 1880 era un centro de operaciones del coronel Bolognesi. Ese coronel era encargado de defender aquel territorio, Arica. Pero el 5 de junio de 1880, un emisario chileno, sargento mayor Juan de la Cruz Salvo, llega a esta casa, ¿no?, a la original, pide conversar con el coronel Bolognesi, conversan ellos dentro, y a partir de aquí todo lo que pasa dentro es lo siguiente. Le pide la rendición, le dice: ríndase, coronel, son pocos hombres y van a perder la batalla. Francisco Bolognesi lo que hace es reunirse primero con sus oficiales. Por eso que dentro de la casa de esta réplica vamos a ver una foto donde está el coronel Bolognesi con sus oficiales alrededor, porque primero conversaron y decidieron el futuro de esta batalla, y todos aseguraron que sí iban a continuar. Por eso que el coronel Bolognesi va al emisario chileno y le responde esa frase muy conocida en el Perú: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Por eso se llama la Casa de la Respuesta. En esta réplica vamos a ver pinturas, escenas de la batalla de Arica, y también veremos una pintura con mujeres. Pocos saben que las mujeres también fueron a la guerra, pero acompañaban a los varones, a los soldados. Estas mujeres eran llamadas en aquella época como las rabonas, porque iban atrás, ¿no?, al último de las filas, y cuando ellos descansaban, ellas hacían el alimento. Cuando ellos caían heridos, ellas curaban sus heridas. Entonces la participación de la mujer aquí en estas campañas militares fue muy importante, y aquí las vamos a conocer. En su mayoría son heroínas anónimas, las llamadas rabonas. Vamos a ingresar por favor adelante. Esta, recuerden, es una réplica, el original está en la ciudad de Arica. Por aquí subimos con cuidado. Adelante, adelante, hacia la izquierda, a la derecha y nombrados. Es pequeña esta réplica, pero con mucho significado. Por aquí subimos. Muy bien, por este lado, por aquí entramos. Ahí está la foto, miren, que les comentaba, la foto del coronel con los oficiales. Aquí vemos y encontramos muchas pinturas diferentes. Aquí está, miren, con esta pintura es la que empieza todo. Miren, aquí voy a cerrar esta puerta un poco. Ya, miren, este es Arica, ahí está el coronel, ahí está la casa, la réplica, ¿no? Estamos en la réplica, esta es la original. Este soldado viene de Tacna. Antes de la batalla de Arica fue Tacna, y Tacna se perdió, solo quedaba Arica. Arica estaba rodeado por un ejército mayor por mar y tierra. Por eso le vino este soldado y le está diciendo al coronel que Tacna se perdió. Ahora el ejército chileno va a ir a Arica, donde él se encuentra. Ya le avisaron. El 5 de junio de 1880, el emisario llega a la casa. En esta pintura vemos al emisario Juan de la Cruz y al coronel conversando. Y ahí le está respondiendo hasta quemar el último cartucho. O sea, no se va a rendir. 2 días después se da la batalla de Arica. El 7 de junio de 1880. Vemos Arica en llamas. Aquí está el morro de Arica, ¿no? ¿Quién ha escuchado tal vez del morro de Arica en la historia? Con mucho significado para el Perú, porque exactamente allí murió el coronel Francisco Bolognesi. Vemos al ejército chileno correctamente uniformado, azul y rojo, y el ejército peruano totalmente de blanco. La situación para el Perú en la guerra en aquel entonces no era una de las mejores, por eso que en algunas ocasiones no había hasta el uniforme. Por eso vemos un uniforme más sencillo, miren, todo blanco. Aquí encontramos la tercera pintura, ambos ejércitos enfrentándose, y aquí está la pintura donde les comentaba sobre las rabonas. Miren, aquí un poquito más de este lado nos vamos a poner por aquí. Ahí está. Este es Arica, los soldados ya están descansando y las mujeres, esas llamadas rabonas, empiezan a cocinar, a preparar. Ellas eran sus esposas, sus madres, familiares directos de los soldados. A la guerra mandaron a todos los que vivían tanto en la costa como en los Andes, como en la Amazonía peruana. Por eso que todas ellas también son heroínas, ¿de acuerdo? Heroínas anónimas. Estas son pinturas, y por aquí vamos a ver esta foto. Miren, por aquí la foto. Pero esta foto es de 1897, o sea, después de la guerra. Hicieron una obra teatral donde se encuentra el coronel Bolognesi al centro con los oficiales que decidieron el futuro de la batalla. Según el ejército del Perú, eran 1900 peruanos que quedaban en Arica y se iban a enfrentar aproximadamente entre 9000 a 10.000 soldados chilenos.
le habían ganado en la batalla anterior. Por eso que el emisario había ido a la casa a pedir que se rinda el coronel. Pero él no se rindió, sino dijo hasta quemar el último cartucho. Él nació el 4 de noviembre de 1816, actualmente Día del Soldado, el 4 de noviembre. Y 200 años después se hizo este concurso de pintura. Miren, este es un concurso que se hizo. Vamos por aquí, por aquí. Y pensar que para ir hacia Chucuito entramos por acá con la bici. Este torreón parece tener un foso. Pero lo de Cartagena es una ciudadela. Es una ciudad murallada. Claro. No es solo un cuartel. Claro, para mí está acercando. No, porque tengo una tía que vive en Chucuito y lo que veníamos a visitarla, antes se veían lejos las islas, pero luego como tenemos la más cerca, más. Había un soporte para los cañones. Pero el ángulo y la visión no era tan bueno. No ayuda, ¿no? No ayuda. Vamos a ir a lo alto del Torreón de la Reina. Por aquí, por favor, por este lado, por aquí. Este lado, miren, justo por este lado arriba vamos a ver una piedra que dice Amat. Tal recordarán al virrey Manuel Amat y Juniel. Es el virrey que terminó de construir la fortaleza en 1774 y ordena que la fortaleza lleve su nombre por todos lados. Es muy conocido en la historia del Perú en el virreinato por dos motivos: por sus obras que hizo en Lima y en el Callao, terminar de construirlo, y también es conocido por el romance que tuvo. Tal vez recordarán con quién, De con la Perricholi. famosa Perricholi, ¿no? ¿Cuál era su verdadero nombre? Micaela Villegas, así es el famoso virrey Amat. Más adelante lo veremos en pintura en la casa del gobernador. Por aquí, por favor, adelante. Vamos a entrar ya al Torreón de la Reina. De arriba verá mucho mejor todo el puerto del Callao. Muy bien, aquí un momento, por favor, grupo. Como les comentaba, la fortaleza tiene dos grandes torreones: Torreón de la Reina y Rey. Se llama así, pero no quiere decir que aquí dentro vivían o dormían los reyes. Primero, que los reyes nunca llegaron al Perú. Cuando era virreinato, el rey enviaba un virrey al Perú, pero no dormía aquí, no vivía aquí, vivía en Lima. ¿Qué servía entonces? ¿Para qué servían estos torreones? Tenía varias funciones en realidad. Imagínense ustedes que el enemigo acaba de ingresar a la fortaleza. Los soldados que vivían aquí tenían que correr de inmediato hacia los torreones, levantar el puente y empezar a luchar con los cañones que estaban arriba. Pero ¿qué pasaría si el enemigo logra cruzar el puente? Se van a perder, se van a confundir, los van a atrapar y los van a llevar al calabozo. O sea, servían como trampas. Es como una fortaleza dentro de la gran fortaleza. Tenía todo para sobrevivir dentro. No solo hay calabozo y caminos oscuros, sino tenía que tener la cocina, el comedor,
dormitorios, almacenes de pólvora, almacenes de comida, cañones. El torreón de la reina era más alto. Su forma original era como rey que está detrás. Miren, los dos eran iguales por afuera, pero se mandó a recortar para colocar un gran cañón que veremos allá arriba. Cuando crucemos este puente, miren, vayan cruzando, van a ver aquí abajo un hueco pegado aquí en la pared. Bueno, ese orificio significa que eso era parte del desagüe. Lo que sucede es que arriba están las letrinas, o sea, silos, solo huecos. Esto se ensuciaba y los soldados tenían que sacarlo y tirarlo al mar. ¿De acuerdo? Así era antiguamente. Estamos hablando de 1747. La construcción más antigua de la fortaleza es esto. Aquí se puso la primera piedra. Muy bien. Entonces vamos a ingresar por aquí, por favor. Por este lado. Vamos a ver. Ya, por aquí. Ah, sí se puede subir por ahí. Aquí adelante hay una grada de subida. Atentos siempre donde pisamos. Atentos siempre donde pisamos, por favor. Atentos siempre donde pisamos. Eso que está a la izquierda es un polvorín, un almacén de pólvora. Arriba, por arriba entre el aire. Por aquí, escaleras, despacio, escaleras, con cuidado, despacio, escaleras. Más escaleras, más escaleras. Por acá entra la Dios, nos te ayuda. Hay otro camino, sí. Es el acceso más empinado que hay. Pero no es el único, hay otro camino todavía. Sí, hay muchos ductos de ventilación por todo el torreón. Vamos por aquí, seguimos subiendo, un nivel más por aquí. No dispares, ¿ah? Construida para proteger el puerto del Callao de ataques de piratas y corsarios. Pero quienes más han llegado aquí fueron corsarios, ingleses y holandeses, contratados para hacer lo mismo que el pirata, que era buscar tesoros. Entonces, la fortaleza Real Felipe es la más grande de toda Sudamérica, 82.000 metros cuadrados, y es de forma pentagonal. Si nosotros vemos, aquí al frente tenemos océano, pero aquí al otro lado también, miren, allá, al otro lado. Lo que pasa es que esta parte del Callao es una punta, es una península. Y esto era una de las mejores formas para construir la fortaleza, un pentágono, porque cada fortaleza tiene diferente forma. Esto lo diseñó, de acuerdo a un ingeniero de aquella época, es un francés, Louis Godin. Es una fortaleza de estilo francés. La parte del calabozo del torreón está en la parte central, ¿de acuerdo? Pero recuerden que este torreón fue recortado.
¿Cómo era este torreón? Como el rey que está allá. O sea, los dos eran iguales por afuera. Lo que sucede que en 1867, cuando ya está aquí el ejército del Perú, el gobierno ordena que viajen a Inglaterra. Bolognesi viaja a Inglaterra, desde aquí del puerto del Callao hacia Inglaterra, para comprar nuevos cañones, y trae 8 cañones. Entonces el torreón de la reina, que era alto como rey, destruyen, ¿no? Lo cortan el segundo y tercer nivel para colocar los cañones encima. Allá había otro cañón por allá, otro por allá, otro por allá. Otros fueron ubicados en Lima también y en el sur del Perú, porque fue usado para la guerra del Pacífico, para la guerra con Chile. Hasta hoy en día, desde esa guerra, el único cañón que quedó es ese que han visto. Es un cañón original que pesa 8 toneladas. Le falta una pieza en la base porque giraba 360 grados y la distancia del proyectil era de 5,5 kilómetros. Era uno de los cañones más grandes y potentes para la época, un cañón inglés. Su nombre es Vavasseur, está escrito al lado derecho del cañón, cañón Vavasseur. El cañón todavía funciona y se prende para fechas especiales, que vendrían a ser las fiestas patrias. 28 y 29 de julio hacen tiros a salva. Tiros a salva significa solo con pólvora, para escuchar la detonación tan fuerte que hace este cañón. Solo en esas fechas se prende el cañón. Entonces ahora vamos a ir hacia el centro del torreón, donde está el calabozo, ¿de acuerdo? La mazmorra, como es su nombre original. Por aquí, por favor, por este lado, los que están allá abajo. Aquí estamos bajando, ajá. Si ya están subiendo, por ahí, está bien, ajá. Por este lado, por ahí. Exacto, aquí había otro cañón. En total, ¿cuántos eran? 8 cañones ingleses. 8, así es. No se sabe en realidad, hay varias teorías, si se fueron, se lo sacaron, se lo llevaron, lo fundieron. Exacto, ¿no? Desde 1883, terminada la guerra hasta hoy en día, hay muchas teorías, pero eran 8 que compró el Perú. Así es. Entonces, por aquí bajamos con cuidado, vamos a ir por una rampa hacia el calabozo. Por aquí. Perdón, por aquí. ¿Seguro? Por aquí vamos. Miren, todo esto es una rampa. Vamos a hacer una fila a la derecha. Nos pegamos a la derecha. Escribiendo otro grupo, sube por la izquierda. Bien. Así es. Aquí nos vamos a ir aquí. Pegados a la pared, por favor. Sí. A la pared. Así es. Ahí no vas, ¿de acuerdo? Así vamos a hacer la fila. Muy bien. Hacemos una fila. Vamos a hacer el lado derecho. Por aquí hacemos una fila hacia el lado derecho. Muy bien, nos pegamos a la pared. Nos pegamos a la pared hacia el lado derecho. Esperamos un momento, falta todavía. Miren, por esta rampa subían y bajaban los cañones. Por esta rampa subían y bajaban las carretas de pólvora para prender los cañones. Por aquí era el lugar donde subían los soldados cada vez que había ataque de piratas y corsarios. Este es el lugar, porque los otros caminos son todos escaleras empinadas. No es el momento, entonces todo esto era por aquí. Pero en medio de esta rampa está el calabozo. El calabozo mide 60 centímetros de ancho. Primero vamos a hacer la explicación, luego se acercan a observarlo, ¿de acuerdo? Miren, mide 60 centímetros de ancho por 23 metros de largo. La tortura era meter la mayor cantidad de hombres posible aquí dentro. Aquí entraban hasta 80 prisioneros, o sea, entran hasta 80 personas. Pero ellos tenían que vivir parados, aplastados como puedan, incluso hacer sus necesidades fisiológicas aquí dentro. Todo era aquí dentro. ¿Quiénes eran los prisioneros? Todo aquel que estaba en contra de la corona española. Por ejemplo, si habían peruanos que hacían revoluciones y eran capturados, eran traídos aquí. Hay un personaje muy conocido que pasó por aquí, uno que nadaba llevando cartas. ¿Recuerdan cómo se llamó? José Olaya, ¿cierto? José Olaya estuvo preso aquí, capturado en el Callao y encerrado en el calabozo. Pero él no lo dejaron morir aquí. Según la historia, él se traga las cartas y lo sacan de aquí y lo llevan a la ciudad de Lima. Y finalmente lo fusilan. Pero antes pasaban por aquí. ¿Cuál era el objetivo al encerrarlos? El lugar está lleno de huecos en las paredes. Era para escucharlos, para espiarlos. Porque al centro está la sala de vigilancia. Y en su mayoría los que entraban aquí eran patriotas.
Recuerden que el virreinato del Perú era más grande y extenso, entonces no solo habían patriotas que hoy en día son peruanos, sino de otros países también. Era cuando el Perú era un virreinato muy extenso. Entonces, esto era una de las peores torturas que había aquí en esta fortaleza. Por eso que entenderán por qué dicen que aquí penan o pasan cosas extrañas, ¿no? Porque muchas personas han muerto por todos lados. Esta es la mazmorra. Si alguien de ustedes desea entrar, lo va a poder hacer siguiendo estas indicaciones. El primero que entre es el último en salir, porque solo hay una puerta. O sea, el primero llega a la pared y los demás van a entrar uno detrás de otro como prisioneros, llenando el calabozo hasta que yo les diga en qué momento regresar. Ahora, había una persona que había ganado el premio de ser primero. ¿Todavía está? ¿Ustedes? Ahí está el joven. Ya. ¿Quiere ser primero todavía? Yo quiero ser primero. ¿Sí? Voy. Ya, muy bien. Ya. Ya, como él ganó su premio fue de ser primero en el encarcelado. Ya, entonces, el joven, miren, si es que no avanza él, lo empujan hasta llegar al final. Pase lo que pase, no regrese antes de tiempo, ¿de acuerdo? Así es, hasta que yo les diga. Así es, adelante. Es voluntario el que quiere entrar, si son claustrofóbicos, mejor no, ¿ya? Adelante. Escucharlos, espiarlos. Y aquí entonces el prisionero más joven que entró fue un niño de 10 años. Este niño se llamó Fernando. O sea, fue Fernando Túpac Amaru, hijo de Túpac Amaru II. Sus familiares fueron traídos del Cusco al Callao para ser encarcelados en estas prisiones, en estos calabozos. Recuerden, todo aquel que hacía revoluciones eran encarcelados. Y todos los familiares de Túpac Amaru II fueron traídos aquí al Callao. El tiempo que estaban aquí era indeterminado. Podía ser semanas o meses, pero en su mayoría morían aquí. Ustedes al ingresar vieron que al centro había un hueco, ¿cierto? Un hueco cuadrado en medio, por ahí les tiraban la comida. 2 veces o 3 veces, no al día, sino a la semana. El objetivo no era alimentarlos, sino era sacar información de ellos. Por eso que en la pared está lleno de huecos. Por todas estas muertes, historias que han pasado por aquí, entonces hay muchas historias de temática paranormal. Y hasta hoy en día vienen a investigar en la fortaleza para saber si es cierto o no lo que dicen tanto de este lugar. Pero todos aseguran lo mismo, que uno de los lugares más cargados es este calabozo, porque aquí han muerto muchísimas personas. Pero no se preocupen, amigos, de día no pasa nada aquí, solo de noche. Lo único que les podría pasar ahora mismo sería un temblor. Por eso que ahora sí, media vuelta, regresamos, media vuelta. Si se van a tomar fotos grupales, de aquí salen muy buenas las fotos con el Torreón de Rey, ¿de acuerdo? Si se van a tomar fotos grupales, de aquí salen muy buenas las fotos. Por aquí, por favor, por aquí. Aquí nos acercamos, aquí un momento. Aquí un momento, por favor, aquí un momento. Aquí un momento, por favor. Vamos a visitar todavía este Torreón. Ahí están los prisioneros. Que regrese. Soy inocente. Vamos a fusilarlo, dice. La reina fue recortado para colocar esos grandes cañones usados en la guerra del Pacífico. Este torreón tiene un puente elevadizo que todavía funciona, y el puente se elevaba en caso que el enemigo haya ingresado a la fortaleza. Todos los soldados corrían de inmediato hacia los torreones, levantaban el puente y empezaban a luchar con los cañones que están en la parte superior. Tenemos 24 cañones en el segundo nivel y 8 cañones en el último. Por eso decimos que es como una fortaleza dentro de la gran fortaleza, porque tiene lo primordial que son los cañones. Dentro tiene el mismo calabozo, el mismo tipo de tortura. La diferencia son sus pasadizos, sus caminos. Vamos a ingresar, por favor, adelante.
Miren, vamos a cruzar el puente levadizo, todavía funciona por aquí. Por aquí, es puente levadizo. Y abajo, ven ese lugar. Hay una historia aquí en la fortaleza donde se dice que esto era el lugar de encuentro de amor del virrey Amat y la famosa Perricholi. Como saben, el virrey Amat fue el que termina de construir la fortaleza. Y como es muy conocido por la Perricholi Micaela Villegas, entonces asegura que ese virrey manda a hacer un lugar de encuentro. Porque si vemos, tiene una entrada, miren, tiene una entrada debajo de un puente y todo esto estaba con rosas, ¿no? Según la historia dice que estaba lleno de rosas. Es uno de los relatos, una de las historias que tiene esta fortaleza. Vamos por aquí, por favor, por aquí. No, con cuidado, una grada. No. Con cuidado, una grada de bajada. Con cuidado, por favor, con cuidado. Atentos donde pisamos siempre. Lo que van a ver no es pirata, van a ver un guardia español. Por aquí subimos. Parece pirata, eres un guardia español. Más adelante veremos a un pirata. Una buena escalera, chicos. Escaleras, más escaleras, más escaleras, más escaleras, más escaleras. Que la reina de la unidad hace los títulos y eso dio un corsario a nombre de la corona. Cuidado con las escalones. Se pierda todo aquel que entraba a los torreones, son como laberintos. Vamos a la derecha, por aquí. Y brilla, mira, que brilla. Nuevamente, izquierda, derecha. Vamos a la derecha, por aquí. No hay luz, tiene que prender su linterna. No hay luz en estos pasadizos. Prendan su linterna. Cuiden los bolsillos. Prendan su linterna, no hay luz. Está oscuro. Por aquí, no se vayan por otro camino. Lado derecho este. A la derecha, José Luis, a la derecha. Aquí está su grupo, sí. Corto camino. Por aquí estamos, por aquí, por este lado, por aquí. Adelante, vamos subiendo, ese es el segundo nivel. Ahí nos reunimos, ahí arriba. Así es, nos reunimos en el segundo nivel. No, pues arriba. Por aquí estamos, por aquí. Acá arriba nomás. Seguimos subiendo. Señal que se acaba la batería. Sí, en la noche va a dar. Este grupo es más chacotero. Sí. Muy bien, por aquí, por favor, grupo, seguimos subiendo un nivel más. Por aquí, por favor, por aquí. Sí, miren, lo que está al fondo es una representación de los soldados prendiendo el cañón. Y ese uniforme que ustedes observan es un uniforme de diario, no es para la guerra, es un uniforme de uso diario que tenían ellos. Y originalmente ese lugar era un polvorín, ¿de acuerdo? Es un almacén, era un almacén de pólvora. Miren, para subir tenemos dos pasadizos ahí, la escalera y la rampa, ambos le llevan al mismo lugar. Adelante, rampa. Por acá fue más rápido, por acá con tu primera. Muy bien, Jorge, muy bien. ¿Sí ves? Ya estamos. Ahí a la derecha tiene una hermosa vista. Ven las vistas también. Adelante, esto es más alto que el otro torreón. Aquí tiene la
igual estamos en el... Real Felipe. Fortaleza. Al Torreón del Rey. De nuevo. Se nota que ha prestado atención, ¿eh? Hola, buenas tardes. Bueno, estamos en el Torreón del Rey. Por cierto, el rey de España se llama Felipe VI. Y como pueden contemplar, el aeropuerto... El aeropuerto... No, no pongo... Lo Típico limeño mareado. Tan pronto. Una confrontación allí, y está la famosa isla El Frontón, todo eso es San Lorenzo. Como ya les había comentado, el Callao, esta parte del Callao es una península, ¿de acuerdo? Estamos en medio, al lado derecho está el océano, pero nunca hay olas, esa es la Mar Mansa. Y a la izquierda es todo lo contrario, como lo llama, la Mar Brava, por el fuerte oleaje que presenta. La corriente del agua viene de allá, de izquierda a derecha, y se rompe con las islas San Lorenzo, ¿no? Por eso que a la derecha llega muy calmado, la Mar Mansa, como lo llaman. Aquí están los dos torreones defendiendo, apuntando el puerto, pero al otro lado, ¿qué tenemos allá? La casa del gobernador. La casa del gobernador, que fue utilizado originalmente como un almacén de oro y plata. O sea, el lugar más importante en esta fortaleza, que se encuentra al otro lado de la muralla. Y allá abajo podrán encontrar esa construcción moderna, color verde. Hoy en día son oficinas del ejército, es un cuartel. Todo lo de adelante es oficina y detrás está el cuartel, donde duermen los soldados, hacen servicio militar voluntario por 2 años. Pero antiguamente, en aquella época, cuando la fortaleza, en el virreinato, eran establos, o sea, todo tierra, establos, ahí estaban los caballos. Y los militares tenían que dormir por todos lados. Dentro de las murallas también hay cuartos, debajo de las murallas en algunos lados también hay cuartos, donde dormían todos ellos en camarotes. Los torreones también tienen cuartos, esos cuartos vacíos que vemos a veces eran dormitorios, ¿de acuerdo? Y entonces ahora vamos a ir hacia el otro lado, que es la casa del gobernador. Pueden bajar por la rampa, si gustan, por la escalera. Ambos son empinados, siempre con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Así es. Cuidado. Casaré todo. Continuamos por aquí, por favor. Ya, por aquí un momento. A ambos lados hay protección, se puede atacar en caso que el enemigo esté entrando por cualquier lado a la fortaleza, 360 grados. Cuidado. Bien. Vamos por aquí. ¿Eligieron que fueran 24 por algún número en específico? No, es por la cantidad de cañones que entra aquí. Esta es una antigua escalera caracol, o sea, va a girar. Van a bajar uno por uno, pie de costado, pegados a la pared lado izquierdo. Con cuidado, despacio por favor. Uno por uno, despacio. Cuidado la cabeza también. Cuidado la cabeza. Está un poco oscuro por aquí, despacio, bajen, despacio. ¿Y el pozo que está debajo del puente de aquí. funciona todavía? ¿Hay agua? Tiene agua. Ya está cerrado ya, pero tiene agua todavía. Es agua del subsuelo. Es agua del subsuelo que hoy en día usa para regar las plantas. Pero de ahí envían, ¿no? Es importante que Hay un pueda pozo ser ahí que hasta ahorita sigue, el pozo de agua. tiene agua, ¿no? Creo que esta iglesia ahí cerca. Tiene agua. Mira, hay un pozo. 1771. Esta vereda nos lleva por allá. Vamos por aquí, por favor. Introduce las bolas de cañón de fierro fundido, que son sólidos,
y luego se regresa nuevamente a su posición original, se prende por la parte trasera, había una mecha y encendía, no explotaba. Aproximadamente 1 kilómetro a 1,5 kilómetros. Y ese es el cañón más grande de esta época, o sea, del siglo XVIII. Luego en la casa del gobernador, a donde estamos yendo, vamos a ver el cañón más pequeño encontrado aquí. ¿De acuerdo? Vamos por este lado, por favor. Por aquí continuamos. Disculpe, una consulta. ¿Y las bases de madera que dices tenían ruedas pero también de madera o eran de fierro? No, madera, pero estaban cubiertos con fierro. Había una protección. sí. Ya. Justamente más adelante vamos a conocer en la casa del gobernador un cañón original con su base original. Y va a ver cómo la base estaban protegidas también, porque va a ser impactada, puede caer, destruirse durante la batalla. Sí, estaban protegidas las bases. Esta parte de piedra, no se vayan a doblar el pie, ahí el tobillo, con cuidado por favor. Y todos por aquí, miren, por la vereda, ¿de acuerdo? Tratamos de caminar por la vereda. Coronel Francisco Bolognesi en la Casa de la Respuesta. En 1902 se hace un concurso para realizar el primer monumento en honor a este gran coronel. En el concurso se presentan artistas italianos, franceses y españoles. Quien gana fue un artista español, Agustín Querol. Ahí en la base está su firma. En 1903, entonces, recuerden que esto se va a realizar. Entonces se trae aquí al Perú desde España. Y en 1905 se inaugura en la Plaza Bolognesi, que está en el centro histórico de Lima. Cuando fue inaugurado pasa el tiempo y empieza a recibir muchas críticas por la posición como se encuentra. Y lo tuvieron que cambiar 50 años después. En 1955 ordenan entonces cambiarlo, sacan de la Plaza Bolognesi, lo traen aquí esto, y en la Plaza ponen otro donde levantan la bandera. Si ustedes observan a la derecha hay un panel, luce ahora. Pero este es el primero, el original. ¿Qué representa? El impacto de bala. Por eso que su mano izquierda está en el pecho, el otro lleva su arma y está abrazando la bandera del Perú. Él está cayendo, por eso la posición de las piernas. Es una gran obra de arte que tiene mucho realismo, pero en la época no lo entendieron. Francisco Bolognesi es patrono del ejército del Perú, la máxima autoridad de nuestro ejército. Su padre fue italiano, Andrés Bolognesi, y su madre peruana, Juana Cervantes. O sea, la quien es Francisco Bolognesi Cervantes, patrono del ejército del Perú. Se llaman la novia. Perdón. Bueno, sí me da concubina porque mi rey está casado. Gobernador, casa de gobernador. ¿Se podría ver? ¿Qué cosa? Buenos días. Ahí está el cañón original con su base original y vean que la base estaba protegida con fierro fundido, no porque va a recibir impactos. Por aquí continuamos, por aquí vamos a ingresar. Ven, por aquí, por favor. Vamos a encontrar bustos de bronce de héroes militares peruanos que lucharon en la guerra con Chile, en la guerra del Pacífico. Y al fondo están los uniformes históricos militares. Pueden tomarse fotos, ahora es tiempo para fotos con los héroes militares. Recabarren, Suárez, Espinar, Albarracín, Vargas, Machuca. Qué curioso, la mayoría de ellos sargentos y tenientes jóvenes, y los demás con barbas, entradas, Galvez,
Mariano Prado, Nieto, Salaberry. A todos son militares, o sea, tenemos el que lucharon en la guerra con Chile, también. ¿A dónde están los uniformes históricos también de los militares del mundo? Muy bien, por aquí, por favor, antes de pasar a la siguiente sala, aquí un momento, por favor, miren. En esta sala encontraremos uniformes modernos e históricos. Los que están a la derecha era la Escuela Militar de Chorrillos. Utilizan blanco de verano y negro en invierno. Pero los que están aquí son uniformes de la primera unidad del Ejército del Perú, creado por don José de San Martín. El 18 de agosto de 1821 se creó la Legión Peruana de la Guardia. Pero aquí faltan 3 uniformes más, los otros 3 están en mantenimiento. Los que llevan pantalón blanco es infantería, todo azul artillería, los que faltarían son los de caballería. Y como les comenté, no, es solo el diseño, ¿no? La tela no es original, solo es el diseño. Y como ven, estos grandes salones, la función era hacer almacenes, bóvedas. Detrás de ustedes vamos a ver las espadas originales. Por aquí, por favor. Bastón de mando, sable. Todo este cañón se encontró esta piedra, que no se sabe qué quiere decir porque está incompleta. Si ustedes pueden tratar de leer lo que dice ahí, miren. Ahí ven, el ex de... No es el ex de alguien, sino pudo haber sido el excelentísimo de tal, ¿no? Como hablaban en la época. Es latín. Exacto, es castellano antiguo. Y aquí tenemos también, miren, en castellano antiguo está escrito el cañón que dice: quien a mi rey ofendiere, 4 cuadras me espere. ¿Qué quiere decir eso? La distancia del proyectil, 4 cuadras, 400 metros. Y el año 1741 es el año que data este cañón. Y la fortaleza es de 1747, o sea, esto es más antiguo que toda la fortaleza. Esto, esa piedra y ese cañón, ese cañoncito el más pequeño. Vamos a ver la espada más grande y pesada por aquí. Aquí encontraremos la espada más grande y pesada. Dientes como un serrucho, con cabeza de lobo. ¿Se imaginan qué cortaba esto? Extremidades del cuerpo. Son espadas sierras. Y a la izquierda están los estoques, para dar la última estocada o para rematar, como se dice. Son originales de 1826. Esto y lo que está detrás de ustedes, todo esto. Adelante, pueden acercarse si gustan tomarse fotos para pasar a la tercera sala. Pueden tomarse fotos si gustan aquí. Por aquí, amigos, por este lado, por favor, por aquí. Mi representante de la revolución contra los españoles es él. Recuerden que él fue descuartizado en la plaza de Cusco. Un gran precursor. Lo tenemos en pintura y por aquí el busto de bronce. ¿De acuerdo? Una comitiva del Cusco fue a Madrid para recoger los restos de su hijo, porque su hijo, Fernando, de 10 años, estuvo preso en el Callao, pero la condena era llevarlo al norte de África, lejos del virreinato. Muchos van en el trayecto y mueren en el viaje, porque era la primera vez que iban meses en el océano. Pocos llegan a España, pero el niño sí muere en España a los 30 años, ¿de acuerdo? Entonces, ayer entregaron de Madrid, en la Catedral de San Sebastián, los restos simbólicos de su hijo, Fernando Túpac Amaro. Y hoy es que tiene que llegar a Lima, ¿de acuerdo? Y claro, le van a rendir homenajes, porque es el hijo menor de él, ¿no? Que su historia fue muy dura, es muy triste su historia que tuvo sus familiares, porque un niño no tenía mucha relación con la revolución que había hecho su padre, pero sufrió mucho a los 30 años y fue enterrado en una de las capillas de San Sebastián en Madrid, en España.
Y lo que le entregaron son restos simbólicos. ¿Por qué? Porque esa cárcel, ese nicho, toda esa capilla, ese cementerio donde estaba enterrado, ¿de acuerdo? Sufrió explosiones, hubo una guerra civil en España, se destruyó. Y lo que le entregaron fueron de la capilla la tierra, ¿no? La tierra y simplemente un cajón. Miren, aquí la zona que haga la foto son la característica, ¿no? Tengo los sacos en vestido las pistolas, ¿no? Y si quieren otro recuerdo, aquí los recuerdos son más económicos. Sí, mira. Certificada en toda Sudamérica. La fortaleza fue el último reducto de resistencia española. Recordemos que en 1824 fueron la capitulación de Ayacucho, la batalla de Junín ya había pasado, pero los españoles ponen resistencia en la fortaleza, la última resistencia, el último baluarte. Por eso hay una película también, ¿no? Peruana, El último bastión, está en Netflix, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque aquí esto fue el último bastión de resistencia española. Los españoles no se iban a ir tan fácilmente dejando un gran virreinato como era el virreinato del Perú. Había un gobernador llamado Ramón Rodilí Campillo, fue el último gobernador, fue un brigadier español. Él pone resistencia, se encierra prácticamente 13 meses de resistencia. ¿Por qué no podía salir? Porque Simón Bolívar había enviado a un general Bartolomé Salón a sitiar la fortaleza, porque Simón Bolívar se da cuenta, ¿no? Nuevamente está siendo tomada la fortaleza, manda un ejército, va a bombardear la fortaleza día y noche. No se rinden los españoles hasta 13 meses. Muchos mueren. Aquí muere el segundo presidente del Perú también, Torre Tagle. Torre Tagle se refugia aquí en la fortaleza. También muere aquí con su esposa. Entre ellos y muchos inocentes, mujeres, niños, ancianos. Por eso que en la fortaleza hasta hoy en día existen muchas historias, ¿no? De temática de misterios, como les comentaba algunos, o temática paranormal. Finalmente la fortaleza, entonces, este gobernador capitula. La capitulación es una rendición en documento. El 22 de enero de 1826 se rinde, sale de la fortaleza, pide varias condiciones como que el gobierno pague todo lo que habían gastado, que el gobierno le ponga el transporte a los españoles, transporte inglés pidieron y se le concedió. Y una de las condiciones importantes era que los españoles, el gobernador, se vaya con honores militares, que el Perú le rinda honores militares. Y efectivamente, ¿no? Que los patriotas le rinden. Y se le concede, efectivamente. ¿Ven esa puerta trasera? Esa es la puerta del honor. O sea, por ahí sale el gobernador, los que habían quedado, que era el gobernador con aproximadamente 300 militares. Sale y le rinden honores. Se va a España y en España recibe muchas condecoraciones porque fue el último que puso resistencia en toda Sudamérica, que vendría a ser el gobernador. Y nunca más, entonces, atacan la fortaleza. ¿De acuerdo? Luego ya surge el otro combate, el combate 2 de mayo de 1866, que no fue exactamente aquí afuera, fue en lo que hoy en día es Chucuito, más abajo, donde está el edificio grande de la SUNAT, en Chucuito, ahí está el Torreón de la Merced, entonces un torreón de fierro que fue armado para esa guerra. No se vayan a confundir con el Torreón de la Reina o Torreón de la Merced, no es totalmente diferente. ¿De acuerdo, amigos? Entonces aquí ya estamos llegando a la parte final. Muchísimas gracias a ustedes por su visita. Espero que les haya gustado la Fortaleza Real Felipe. Y recuerden que pueden visitarlo en la noche también. Para los que les gusta la temática de misterios, son todos los sábados a partir de las 6 de la tarde. ¿De acuerdo? Hay tour diurno y tour nocturno. Muchas gracias por su visita. Que tengan buen día. Conmigo será hasta otra oportunidad. Torreón del Rey. Y no nos habíamos dado cuenta. El pozo, el espacio de la Perricholi. ¿Sigues explorando? Terminé el guiado, pero qué bueno ver una madre de familia con su hija yendo por la ciclovía. Una futura ciclista, tal vez una campeona. Y como les decíamos, qué bueno que la ciclovía puede servir para más personas, sobre todo con movilidad reducida.